Gracias. Muy bien, muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestro seminario del día de hoy, el cual, bueno, pues vamos a comentar sobre lo que es el taller completo de devoluciones de IVA para este ejercicio 2021. Sean ustedes bienvenidos. Su servidor Miguel Alarcón les da la más cordial bienvenida a todo el equipo de Caficón y a todos los participantes que estarán con nosotros y que seguirán directamente esta transmisión de lo que es el taller completo de devoluciones de IVA. Sean ustedes bienvenidos. Vamos a dar comienzo con este esquema del taller de devolución. Y bueno, pues para iniciar, lo que vamos a platicar el día de hoy como índice temático dentro de lo que es la operación fiscal. Bueno, pues tenemos la definición del impuesto al valor agregado, cuando se determina un saldo a favor de IVA, plazos para solicitar un saldo a favor, qué actos están grabados para la ley del IVA, qué es el IVA trasladado y qué es el IVA acreditable, plazos para que efectúe la devolución la autoridad, determinación del IVA trasladado y acreditable en temas de operaciones nacionales y de importación, determinación del IVA trasladado y acreditable que se encuentren expedidos o pagados en moneda extranjera, requisitos del IVA acreditable, determinación del factor de prorrateo del IVA acreditable cuando se tengan actividades exentas y grabadas con tasa del 0% y desde luego exentos. Amarres del IVA trasladado y acreditable contra contabilidad y su importancia. Algo importante, análisis de la totalidad de los depósitos recibidos por el contribuyente. Revisión del soporte documental del IVA trasladado y acreditable. Caso práctico de la determinación del IVA. Algo que vamos a revisar durante el desarrollo del evento es la compulsa de proveedores del mes contra el listado del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, lo que bien llega a conocer la autoridad como una operación de carácter simulada, llenado de la declaración del IVA en la página del SAT, importantísimo ver y revisar todo este tipo de incidencias y cómo se realiza el llenado de estas operaciones directamente con la autoridad fiscal. Vamos a revisar lo que son los requisitos o la declaración informativa de lo que es la declaración de la DIOT, este elemento que nos llega a pedir la autoridad precisamente para lo que es el trámite de la devolución del IVA. Requisitos para la presentación de la solicitud de devolución del IVA a favor, el proceso de solicitud de saldos a favor en la página del SAT, requerimiento de información y documentación adicional por parte de la autoridad, plazos y forma para la contestación. Definitivamente, una de los esquemas más importantes que lleva a cabo la autoridad fiscal, pues obviamente es darle seguimiento a lo que plantea la autoridad posterior a levantar la solicitud de devolución. Uno de los elementos más importantes de todo esto es precisamente darle seguimiento a cada una de estas operaciones, continuar con el proceso a través del cual se sigue cada uno de estos esquemas. Y bueno, pues uno de los errores más frecuentes que tenemos en el tema de las devoluciones de IVA es precisamente el hecho de que se tramite la devolución, no se le dé seguimiento al folio, se llegue a su fin, pues realmente el periodo con el cual podemos hacer alguna aclaración o contestarle a la autoridad para complementar algún documento que haya sido solicitado, y lo que sucede es que el folio termina precisamente por ser rechazado y bueno, pues hay que reiniciar de nueva cuenta el proceso completo. Cuestión que obviamente
Esto caería en una situación donde el cliente, bueno, pues se tendría que perder tiempo dentro de lo que es este tema de las devoluciones del IVA. Bueno, pues uno de los elementos más importantes es el hecho en el cual se posicione el esquema a través del cual, bueno, pues es la devolución del IVA, nos guste o no, pues es flujo, es el flujo operativo que tiene la empresa para poder operar de alguna manera. Entonces, bueno, pues si le quitamos precisamente este tema del flujo de efectivo y no cuentan con ello, bueno, pues obviamente el cliente en la gran mayoría de los casos pues llega a desesperarse con este esquema. Eh, Obviamente ligado a esta posición tenemos lo que es el proceso de contestación de requerimientos en la página del SAT. Y bueno, pues, ¿qué hacer si la autoridad niega la solicitud de devolución del IVA? Esto obviamente es parte del seguimiento y desde luego atender toda esta serie de documentación y de información que se llega a relacionar con la operación fiscal del cliente. Entonces, obviamente, esto es importantísimo, el tema de, pues obviamente, contestar a la autoridad, cómo lo podemos hacer y definitivamente darle el debido proceso y seguimiento a los folios y el trámite de las devoluciones del IVA. Vamos a iniciar con nuestro primer invitado, con nuestro primer tema, en el cual, bueno, pues vamos a platicar un poquito de las generalidades que se entablan con el tema del proceso del IVA. Recuerden que el IVA, bueno, pues es un impuesto de carácter indirecto que va ligado directamente al tema del consumo y que, bueno, pues este IVA, les había comentado en su momento, pues obviamente tiene una interacción directa con el tema del flujo operativo que llegamos a tener dentro de la compañía. Entonces, IVA, impuesto indirecto, relacionado directamente a flujo. Este impuesto, bueno, pues eh, eh, indica que en lugar de aplicarse directamente a los ingresos, como lo es con el impuesto sobre la renta, bueno, pues se aplica sobre el consumo o goce de bienes o servicios como tal. ¿Cuándo se determina un saldo a favor del IVA? ¿Qué es lo que nos interesa? Bueno, obviamente esta forma en la cual nosotros realizamos el procedimiento y que desde luego forma parte importante de lo que es el procedimiento del impuesto, se determina el saldo a favor cuando la diferencia entre el IVA al que corresponde el total de actividades por parte del contribuyente es menor a el impuesto o valor agregado erogado por concepto de importaciones y actividades efectas precisamente al impuesto al valor agregado. Es decir, el IVA por pagar o el IVA a favor será el IVA trasladado efectivamente cobrado menos el IVA acreditable efectivamente pagado en la operación. ¿Qué plazo tenemos para solicitar una devolución de un saldo a favor? Bueno, para esto, amigos, nos vamos a remitir al artículo 22 del Código Fiscal, donde nos indica que la solicitud de devolución de saldos a favor de IVA, bueno, pues al final de cuentas, recordemos que es un derecho, no es un favor que nos hace la autoridad. De repente podría parecer que estamos solicitando una operación especial o que se trate de alguna manera de un estímulo, una compensación, un beneficio que se le tiene que dar a un contribuyente de carácter particular. Y la verdad es que este es un derecho que tienen todos los contribuyentes, por lo que puede ser realizado tanto por personas físicas como por personas morales como tal. En este esquema, el artículo 22 del Código Fiscal nos indica, bueno, pues que estos saldos, estas cantidades que se tengan que devolver a un contribuyente, y aquí entra también el tema de los pagos
que se hayan realizado de manera indebida a la autoridad, bueno, pues el plazo para solicitar dicha devolución es dentro de los 5 años siguientes a la fecha en que se haya presentado la declaración del saldo a favor o se realizó precisamente el pago de lo indebido como tal. Dentro de esta posición, bueno, pues obviamente estamos dentro de lo que es el supuesto de que no hay que dejar, a pesar de que el Código Fiscal nos permite que realicemos el trámite de la devolución hasta 5 años para poderlo pedir, bueno, pues como una recomendación de carácter fiscal, no hay que dejar que las devoluciones se vuelvan pues tan viejitas, que las devoluciones se vuelvan tan añejas, explicando lo siguiente. Cuando realizamos un procedimiento de devolución, estos procedimientos de devolución que se llevan a cabo llevan implícito un trámite de materialidad, es decir, cuando hacemos el trámite de estas devoluciones, la autoridad generalmente llega a pedir documentación adicional, llega a pedir algunos elementos como contratos, fotografías, órdenes de compra, órdenes de servicio, pedimentos, etcétera, etcétera. Cuando ya las devoluciones se vuelven tan viejitas, es muy complicado para nosotros como contadores o para las personas que tramitamos alguna devolución de IVA, el que precisamente podamos conseguir en tiempo y forma la materialidad solicitada por la autoridad. Si bien es cierto, debería de ser o debería estar al alcance este tipo de información, pues es bien cierto que dependemos también de lo que llegue a pedir la autoridad o lo que se le llegue a ocurrir. Entonces, imagínense cuando ya pasaron 3, 4, 5 años y tenemos que andar buscando contratos, tenemos que andar buscando domicilios fiscales, pedimentos, tenemos que andar buscando alguna información, algún peritaje, estudio técnico de algo que hubiéramos adquirido. Entonces, pues ya a veces inclusive hasta el mismo proveedor que nos facturó este tipo de operaciones, quizás inclusive ya no exista, ya cerró, ya no haya operaciones como tal. Entonces, pues obviamente, pues esto genera definitivamente una incertidumbre en la operación que se realiza con este tipo de clientes. Entonces, recomendación, a pesar de que el Código Fiscal nos permite extendernos hasta 5 ejercicios, la verdad es que no es muy recomendable. Eh, como sugerencia, recuerden que cada quien maneja sus empresas y maneja sus esquemas fiscales. Como sugerencia, podríamos deducir que un plazo apropiado para poder defender una devolución, para poder atender cualquier requerimiento que llegue a tener la autoridad, bueno, pues prácticamente sería no más allá de 2 ejercicios fiscales. Claro, recuerden que la ley indica un plazo mayor, pero pues en la práctica, pues esto se llega a complicar un poquito. A veces inclusive trámites de devolución que estamos llevando, por ejemplo, del ejercicio anterior de 2020, pues inclusive algunos de ellos se llegan a complicar precisamente por el tema de la materialidad que llegan a pedir las autoridades. Bien, dentro de esta operación del impuesto al valor agregado, tenemos el esquema de lo que considera la autoridad precisamente como actos de carácter grabado, es decir, que traigan implícito el IVA trasladado. En este tipo de operaciones se encuentra la enajenación de bienes, que se presten servicios de carácter independiente, otorguen el uso o goce temporal de bienes e importen bienes o servicios como tal. Este es el catálogo de lo que la ley marca precisamente como un esquema de acto grabado directamente
a las operaciones de un cliente. Ahora, dentro de estas operaciones, bueno, pues, ¿qué es lo que da origen precisamente a un saldo a favor? Bueno, tenemos, como ustedes ya lo saben, tenemos un IVA trasladado y tenemos operaciones correspondientes a los IVAs acreditables. En el caso del IVA acreditable, bueno, pues es el IVA que trasladamos a nuestros clientes al momento de que efectivamente cobramos la contraprestación por concepto de enajenación de bienes, servicios u otorgamiento de uso o goce temporal. En el caso del IVA acreditable, bueno, pues es el IVA que nos trasladan nuestros proveedores cuando efectivamente pagamos la contraprestación por concepto de enajenación de bienes, servicios u otorgamiento del uso o goce temporal, o aquel que pagamos en aduana precisamente en alguna importación de algún bien. Entonces, dentro de estas operaciones, bueno, pues obviamente más adelante vamos a platicar un poquito de lo que es la importancia de tener un complemento de pago para efectos precisamente de poder realizar el acreditamiento del impuesto y poder generar directamente un IVA acreditable. Recuerden que les tocó el tema del complemento del pago, porque pues obviamente es la forma de acreditar el impuesto cuando se realizan operaciones precisamente de crédito. Entonces, dentro de esta operación se vuelve preponderante el contar con este folio fiscal. No se preocupen, más adelante vamos a, vamos a detallar un poquito más el tema de la importancia de los complementos de pago dentro de la operación fiscal del contribuyente. Dentro de lo que es el trámite de la devolución para efectos de que el contribuyente pueda llegar a cumplir, bueno, pues obviamente cuando se solicite la devolución, esta deberá efectuarse en el plazo de 40 días siguientes a la fecha en que precisamente se presentó la solicitud ante la autoridad fiscal. Recuerden que al estar hablando precisamente de un periodo que está relacionado o que está pues obviamente regido por el Código Fiscal, estos 40 días, recuerden que son 40 días de carácter hábiles, ¿sí? El plazo se puede llegar a interrumpir cuando por el periodo comprendido entre la fecha en que es notificado un requerimiento por parte de la autoridad de información o documentación adicional relacionada con la solicitud de devolución y la fecha en que estos son proporcionados. Plazos para que efectúe la devolución del saldo a favor de IVA a empresas certificadas. Bueno, aquí les voy a hacer un comentario. Esta regla, que es la regla 235, que habla de las empresas de carácter certificado, bueno, pues tiene tiene su vigencia hasta el 31 de diciembre del 2020. Para el ejercicio 2021, amigos, esta regla 235 ya no opera. Es decir, ya para el 2021 ya no existen las famosas empresas certificadas. Ya no las hay, por lo menos para el trámite de la devolución del IVA. ¿Por qué les comento? Porque recuerden que el Código Fiscal nos permite realizar un trámite de devolución hasta 5 ejercicios anteriores. Sin embargo, esta regla 235 ya no viene a operar para el ejercicio 2021. Pues prácticamente ya la autoridad como tal, pues obviamente, pues decidió ya no conceder este beneficio que tenían este esquema de empresas que se les conocía como las certificadas. Y bueno, pues si van a realizar un trámite precisamente con algunas de ellas, pues recuerden que pues prácticamente son para aquellas devoluciones de ejercicios hasta antes, antes del 2021. Entonces, ¿cuáles son los plazos que nos ofrece la autoridad en estas famosas empresas certificadas?
Bueno, pues manejaba la autoridad 3 escalones, que es la A, así como las pilas, A, AA y AAA. A, plazo de devolución, 20 días. AA, plazo de devolución, 15 días. AAA, plazo de devolución, 10 días. Entonces, en este esquema como tal, bueno, pues simplemente para que lo tengan como referencia, ya esta regla 235 ya no opera para el 2021, pero sí a los ejercicios anteriores al 2021. Esto para que lo puedan considerar y desde luego si tienen algún trámite con alguna certificada, bueno, pues lo hagan de esa manera. Obviamente ya la autoridad para este 2021 ya no genera certificaciones de este tipo, ¿sí? Lo que sí, hay una diferenciación clara entre lo que son los agapes, entre las empresas farmacéuticas, entre las empresas que tienen una devolución de un saldo a favor por alguna inversión de activos, que eso obviamente lo vamos a tocar enseguida, pero esta es precisamente la observación que hacemos con el tema de las empresas certificadas. Bien, ahora bien, tenemos una serie de plazos que se le conocen como plazos especiales de acuerdo a la actividad del contribuyente. Estos plazos especiales son precisamente para contribuyentes que lleguen a cumplir con los requisitos específicos de la regla 233, que esa sí sigue vigente, pero sí es importante comentarles que, bueno, pues nos tenemos que posicionar en la situación fiscal que atiende la autoridad y precisamente dedicarnos a este tipo de actividades o de giros. En este caso, el primero que tiene los beneficios son aquellos contribuyentes que se dedican al sector agropecuario. Este tipo de clientes, amigos del sector agropecuario, la autoridad tiene un plazo para tramitar o para proceder con la devolución, que es un plazo de 20 días. En este caso, la autoridad llega a solicitar una serie de parámetros de carácter especial, como lo es contar con la e-firma vigente, opinión de cumplimiento de sus obligaciones fiscales de carácter positivo, el monto de la devolución no debe de superar el $1,000,000, pues prácticamente son devoluciones rápidas, son devoluciones pequeñas, que son atractivas obviamente para el sector del agape y que la intención de todo esto pues obviamente es beneficiar a estos contribuyentes, pues podríamos decir pequeños y que necesitan de alguna manera un flujo lo antes posible. Dentro de las obligaciones o dentro de los requerimientos que pide la autoridad, bueno, pues las últimas 12 solicitudes de devolución no deberán haber sido negadas por la autoridad fiscal y bueno, pues obviamente dentro de este esquema, en más del 20% del monto solicitado, siempre y cuando no exceda del $1,000,000. También nos llegan a solicitar que se hayan enviado mediante el portal del SAT por el periodo por el que se solicita la devolución la información de balanzas de comprobación, catálogos de cuentas, pólizas y auxiliares conforme a la contabilidad de medios electrónicos. Y de igual manera, bueno, pues se llegan a solicitar de manera o de forma adicional, por única vez, al momento de optar por la presente facilidad, deberán presentar la información y documentación mencionada en la ficha de trámite 159, diagonal Código Fiscal, que es solicitud de devolución del IVA a contribuyentes del sector agropecuario. Recuerden que en este caso tenemos precisamente una solicitud de carácter especial para cada uno de los contribuyentes que se les efectúe la devolución. En este caso, para los del AGAPE, su ficha de trámite es la 159. Recuerden que estas fichas de trámite ya las tenemos a nuestra disposición a través del anexo 1 de la miscelánea fiscal,
Y bueno, pues obviamente este beneficio no aplicará para aquellos contribuyentes que aparezcan en las listas que hace referencia el artículo 69 del Código Fiscal, así como tampoco para aquellos que tengan operaciones con contribuyentes que aparezcan en la citada lista. Esto con el fin, pues obviamente, de que se pueda realizar la operación y que podamos tener el trámite de manera completa con el tema de los agapes. Recuerden que este tiene este tipo de beneficios o de características especiales, y el que sigue, que en este caso es obviamente los que distribuyen y producen productos destinados a la alimentación, pues obviamente también tienen un beneficio dentro de lo que es la estructura de la devolución del IVA. En este caso, bueno, pues nos vamos a ir con la regla 2314 de la miscelánea fiscal, donde, bueno, pues la actividad de producción o distribución de productos destinados a la alimentación sujetos a la tasa del 0%, representen el 90% de su valor de actos y actividades distintos a la importación en el periodo que se solicite precisamente la devolución como tal. De igual manera, recuerden, este es un requisito de carácter especial que llegan a pedir a los contribuyentes que se dedican a la distribución y productos alimenticios. Contar con la firma vigente, opinión de cumplimiento de sus obligaciones fiscales de manera positiva, que los 12 meses anteriores al mes en que se presente la solicitud de devolución, conforme a la presente regla, el contribuyente no tenga resoluciones por las que se le haya negado total o parcialmente cantidades solicitadas en devolución por concepto del IVA, en más del 20% del monto acumulado de las cantidades solicitadas en devolución, y siempre que dicho monto no exceda de los 5 millones de pesos. Como ustedes ya lo vieron en el tema, por ejemplo, de los agapes, pues obviamente el monto máximo que se llegaba o se podía realizar el trámite, pues era hasta de 1 millón de pesos. En este caso, tratando de empresas que se dedican a los alimentos, pues obviamente llega a darnos el beneficio de que puede ser hasta de 5 millones de pesos. Hayan enviado mediante el portal del SAT, por el periodo por el que se solicita la devolución, la información de balanzas de comprobación, catálogos de cuenta, pólizas y auxiliares conforme a la contabilidad de medios electrónicos. Aquí recuerden que habrá una serie de contribuyentes que utilizan, por ejemplo, mis cuentas y mi contabilidad. En este caso, este tipo de contribuyentes que realizan sus operaciones a través de estos medios, recuerden que ellos por miscelánea, pues no envían contabilidad electrónica, entonces, y obviamente tampoco presentan una DIOT. Entonces, si ese fuese el caso, pues esos contribuyentes que operan a través de los medios electrónicos no tendrían que enviar DIOT ni contabilidad electrónica. Y si operan directamente fuera de estos medios electrónicos, entonces sí tendrán que enviar DIOT y su contabilidad electrónica. De igual manera, cuando se realiza el trámite de la devolución por primera vez, recuerden que esta ficha de trámite es, es por primera vez. Bueno, pues es el trámite o la ficha 181 diagonal código, que es solicitud de devolución para contribuyentes que distribuyan y producen productos destinados a la alimentación, como son catálogo de productos, listado de clientes, licencia sanitaria, etc. Este beneficio no aplicará para aquellos contribuyentes, recuerden, que aparezcan en las famosas listas negras de la autoridad fiscal. Obviamente, bajo este esquema como tal, bueno, pues obviamente lo que pide la autoridad es que si vamos a generar un saldo a favor o se está tramitando un saldo a favor, pues obviamente nos encontremos al día
en prácticamente el total de las obligaciones fiscales como tal. Recuerden, a un punto importante que vale la pena recalcar, cuando realizamos un trámite de devolución a partir de este ejercicio 2021, a través de la reforma fiscal, nos plantea que cuando realizamos un trámite de devolución de impuesto, es importante tener el domicilio localizable del contribuyente y pues obviamente no tenerlo como ilocalizable o como inexistente. Ese todavía es una situación, pues obviamente peor. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuáles son las dos diferencias? Un domicilio inexistente es cuando el contribuyente al momento de que se dio de alta, dio a conocer un domicilio en el cual no existe. Es decir, es un lote baldío, una bodega vacía, es un terreno. Entonces, pues obviamente ahí lo considera la autoridad como inexistente. Nos pueden llegar a cancelar los certificados y nos mandan directamente a la lista negra del SAT. Y obviamente no tendríamos derecho a tramitar ningún tipo de devolución. En el caso de los inexistentes, son aquellos contribuyentes en los cuales se les practicó una verificación de domicilio, pero al momento de que la autoridad acudió a dicho domicilio, pues no se encontró al contribuyente, no estaba, no pudo tener contacto directamente con el citado contribuyente, entonces esto genera que nos pongan como ilocalizables. Es decir, si existe una propiedad, si hay una fábrica, si hay una oficina, pero pues no pudo la autoridad tener acceso, no pudo constatar que realmente ahí se encuentra el contribuyente y pues obviamente nos ponen como ilocalizables. Si nosotros tenemos el estatus de ilocalizables o inexistentes, pues prácticamente nuestras devoluciones de IVA serían literalmente rechazadas. Entonces, recuerden que hay que hacer este filtro antes de realizar el trámite de la devolución. Obviamente, sí es importante comentarle al cliente que si, por ejemplo, pues, tiene una opinión de cumplimiento negativa, que debe DIOTS, que no ha mandado la contabilidad electrónica del mes, eh, que obviamente la e-firma no se encuentra vigente, este tema de los domicilios, pues obviamente hay que hacer este escaneo antes de ingresar la solicitud. Insisto, si ingresamos la solicitud con alguna de estas situaciones, pues lo único que va a pasar es que el contador pierde tiempo, retrabajamos, el cliente se le dan esperanzas, pues prácticamente de sueños, donde no se le va a devolver nada, y bueno, pues el cliente está esperando y su flujo. Y bueno, pues lo único que vamos a hacer es que vamos a perder 40 días valiosos, o en este caso 20 días valiosos, para realizar el trámite que al final de cuentas, pues no se llevaría a cabo como tal. Entonces aquí, pues obviamente hay que tener mucho cuidado con la información que le damos a conocer al cliente y el trámite a seguir directamente con la operación como tal. Seguimos con nuestro siguiente contribuyente especial y aquí vamos a tener a los que distribuyen y producen medicinas de patente. En este caso, ellos se rigen bajo la regla 2315 y bueno, pues dentro de esta operación de la regla 2315, el plazo con el cual la autoridad nos llega a realizar el trámite de la devolución es un plazo precisamente de 20 días. Recuerden, como obligación, el saldo que se haya generado y declarado es a partir de enero del 2015. La producción o distribución de medicinas de patente debe de representar cuando menos el 90% del valor de los actos y actividades. Contar con la firma vigente, obviamente opinión de cumplimiento positiva, eso pues prácticamente ya la autoridad ya lo marca como una constante.
que en los 12 meses anteriores al mes en que se presente la solicitud de devolución, bueno, pues conforme a la presente regla, el contribuyente no tenga resoluciones por las que se le haya negado total o parcialmente cantidades solicitadas por concepto de IVA en más del 20% del monto acumulado de las cantidades solicitadas en devolución, y siempre que dicho monto acumulado, recuerden, no exceda de los 5 millones de pesos como tal. Hayan enviado, obviamente, y que tengamos en regla el tema de las balanzas de comprobación, así como los catálogos de cuenta, pólizas y auxiliares conforme a la contabilidad por medios electrónicos. Este contribuyente que se dedica a la distribución y producción de medicinas, bueno, pues también tiene su propio ficha de trámite, que es la 182 Código Fiscal. Y bueno, recuerden que esta ficha de trámite se realiza y se envía solo por única vez. Por la primera vez que realizamos el trámite, debemos de habilitar esta ficha para que la autoridad tenga en consideración de que vamos a estar realizando trámites de devolución de IVA y que obviamente va con una ficha especial. ¿Para qué? Para que la separe del resto de las devoluciones, y en lugar de que se tarden 40 días naturales, pues obviamente deben de tardarse 20 días naturales. Más adelante que veamos el proceso del llenado a través de la página del SAT, ustedes van a identificar que inclusive este tipo de contribuyentes tiene un apartado de manera especial precisamente para llevar a cabo el trámite de esta devolución. Entonces, igual, tiene su propio apartado tanto en la ficha de trámite como en la página del SAT. No se preocupen, más adelante vamos a ver precisamente este esquema. Este beneficio no aplicará, recuerden, para aquellos contribuyentes que se encuentren desafortunadamente en las listas negras del SAT en el artículo 69B del Código Fiscal ya referido. El siguiente, y que es un poquito más usual que lo utilicemos, es todos aquellos contribuyentes que hayan generado algún saldo a favor por algún proyecto de inversión en activo fijo. Esto también ellos entran en la práctica de que se les tramite su devolución en un máximo de 20 días hábiles. Dentro de este esquema, bueno, pues el IVA acreditable de las citadas inversiones represente menos del 50% del IVA acreditable y el saldo a favor solicitado sea superior, fíjense bien, a 1 millón de pesos. Es decir, menos de 1 millón de pesos, pues prácticamente nos formamos con el resto de los contribuyentes y nos van a tardar 40 días. Si es más de 1 millón de pesos, aquí ya calificamos en esta regla para que nos devuelvan en menos de 20 días. Las adquisiciones, recuerden que aquí estamos hablando de un efecto directo con el tema de los activos fijos. Las adquisiciones realizadas correspondan a bienes nuevos adquiridos o importados de forma definitiva y se utilicen permanentemente en territorio nacional. Recuerden contar con la firma vigente, opinión de cumplimiento pues, prácticamente de carácter positiva, hayan enviado mediante el portal del SAT, ya saben, sus balanzas, su contabilidad electrónica y obviamente tener bien presentada su DIOT. Se deberá anexar la información que se indica en la ficha de trámite 170 Código Fiscal, que es la que es específica para el tema de inversiones en activo fijo. Y bueno, pues en esta ficha de trámite se debe de anexar un escrito libre en el que se describa el proyecto de inversión, estimación total del monto a invertir, planos físicos donde se desarrolla precisamente el proyecto. Este beneficio no aplicará para aquellos contribuyentes que aparezcan en las listas que hace referencia, de igual manera
el citado artículo 69 del Código Fiscal. Recuerden que eso, pues obviamente ya lo viene generando la autoridad para con el fin de que el mismo contribuyente se dé, pues ahora sí que una autorregularización. Es importante comentarles, amigos de Caficón, que en los últimos, quizás en el último año, en el 2020, nunca nos había tocado tantos contribuyentes que se autorregularizaran, es decir, sin necesidad de que les llegara una carta, sin necesidad de que fuera la autoridad a invitarlos, sin necesidad de estar amenazando a nadie, pues prácticamente con este esquema que obliga pues al correcto cumplimiento, el tema de la opinión de cumplimiento, obviamente el hecho de pues esa situación de miedo de que les lleguen a cancelar el certificado o sello digital, pues obviamente ha volcado al contribuyente poco a poco a autorregularizarse. Y bueno, pues obviamente este es un esquema que la autoridad maneja con el fin precisamente de carácter recaudatorio. Es decir, ¿cómo quieres que eh, que te devuelva dinero? ¿Cómo quieres que te tramite tu devolución? Si antes, pues obviamente no cumples con tus obligaciones fiscales. Si lo quieren ver desde este punto de vista, tiene lógica fiscal, pues ¿cómo vamos a pedir una devolución? Si le debemos impuestos a la autoridad o en su caso, pues obviamente no estamos como contribuyentes regulares. Entonces, bueno, pues obviamente esto se viene dando en los últimos ejercicios fiscales. Ahora bien, dentro de lo que es la determinación del IVA trasladado y acreditable en operaciones nacionales e de importación, bueno, pues el IVA es el impuesto, recuerden, relacionado directamente al flujo. Esto quiere decir que se requiere identificar los actos efectivamente cobrados y posteriormente se identifica el IVA incluido en dichos actos. Y obviamente se determina la diferencia entre los importes y el IVA acreditable. Entonces, habíamos ya comentado que el IVA por pagar a favor es el IVA trasladado efectivamente cobrado menos el IVA acreditable efectivamente pagado en la operación. Cuando el contribuyente, recuerden, cuando el contribuyente utilice indistintamente bienes diferentes a las inversiones, servicios o el uso goce temporal de bienes para realizar actividades por las que deba de pagar el IVA o para realizar actividades por las que no se deba de pagar el impuesto, el acreditamiento únicamente procederá en la proporción en que el valor de las actividades por las que se deba de pagar el IVA represente precisamente el valor total de las actividades que el contribuyente realice en el mes. Para esto, determinamos precisamente un factor de acreditamiento en el cual, bueno, pues el valor de las actividades grabadas a la tasa del 16% o cero contra el valor de las actividades grabadas a la tasa del 16 o 0% más nuestras actividades exentas. Recuerden, importante considerar estos esquemas del factor de acreditamiento como tal. Y para esto, bueno, pues obviamente tenemos una determinación de lo que es el IVA trasladado y acreditable. Recuerden, tratándose de inversiones, cuando éstas se utilizan de manera indistinta para realizar actos por los que se deba de pagar IVA, así como actividades por las que no se está obligado al pago del impuesto, el IVA será acreditable en la proporción en la que el valor de las actividades por las que se deba de pagar el IVA representen precisamente el valor total de las actividades que el contribuyente realizó en el mes. Los contribuyentes que efectúen el acreditamiento en los términos previstos en el párrafo anterior deberán aplicarlo a todas las inversiones que se adquieran o importen en un periodo de cuando menos 60 meses, contados a partir del mes en que se haya realizado
el acreditamiento de qué se trate. Dentro de esta operación, bueno, pues recuerden que la mencionada proporción también se podrá calcular de manera anual con la información correspondiente al año inmediato anterior, de conformidad con el artículo 5b de la Ley al Impuesto al Valor Agregado. En el caso de contribuyentes que inicien actividades, la proporción se calculará considerando los valores correspondientes al periodo comprendido desde el mes en que iniciaron las actividades hasta el mes en que se calculará el impuesto precisamente de carácter acreditable. Esto, obviamente, para tenerlo en consideración con estas operaciones del acreditamiento como tal. Ahora bien, importante, hay ciertos contribuyentes de carácter especial, en este caso, por ejemplo, los agapes, que están relacionados en cuanto a su deducción para efectos de impuestos sobre la renta y obviamente la deducción que está indizada a la factura de ISR, pues obviamente también tendrá un efecto sobre el acreditamiento que realicemos para efectos del IVA. En este caso tenemos el artículo 74 que hace referencia precisamente al IVA acreditable para efectos precisamente de las actividades del AGAPE. Las personas morales que se dediquen exclusivamente, recuerden que el tema exclusivo dentro del tema del AGAPE, la miscelánea nos hace una observación que no es que sea el 100%, sino que sean más del 90% de su actividad que esté precisamente relacionada con el esquema del AGAPE. Bueno, pues obviamente a este tipo de contribuyentes, por los ingresos provenientes de dichas actividades, hasta por un monto que en el ejercicio de 20 veces el salario mínimo. Recuerden que aquí una observación. La ley, dentro de lo que es impuesto sobre la renta, habla o relaciona directamente el tema del salario mínimo, pero para efectos prácticos y para efectos de aplicación, recuerden que nos vamos a estar referenciando directamente con el valor de la UMA. Entonces, bueno, pues son 20 veces el valor de la UMA elevado al año por cada uno de los socios o asociados, siempre que no exceda en su totalidad de 200 veces el valor de la UMA elevado al año. ¿Por qué? Porque obviamente plantea la autoridad como un tope el que se puede aplicar hasta de 10 socios dentro del esquema. Para efectos del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, nos indica que los gastos e inversiones en la proporción que representen los ingresos exentos respecto del total de ingresos del contribuyente como tal. Y nos vamos a referenciar al artículo 5, precisamente de la ley del IVA, donde nos indica que para que sea acreditable el IVA deberá reunir los siguientes requisitos. Tratándose de erogaciones parcialmente deducibles para efectos de ISR, únicamente se considerará para los efectos de acreditamiento a que se refiere esta ley el monto equivalente al IVA que haya sido trasladado al contribuyente y el propio impuesto al valor agregado que haya pagado con motivo de la importación, en la proporción en la que dichas erogaciones sean deducibles. Ustedes pueden observar aquí en este artículo 5 de la ley del IVA, pues obviamente lo que hace la autoridad es que correlaciona directamente la factura que se tiene como tal con el efecto directamente del impuesto sobre la renta. Es decir, una factura que es parcialmente deducible para efectos de ISR, no voy a poder acreditar el 100% del IVA. Es decir, la misma proporción que estoy aplicando la deducción para efecto de ISR va a ser la misma proporción que voy a estar aplicando precisamente para el efecto del acreditamiento como tal. Ahora bien, dicha y aclarada esta observación con relación precisamente al porcentaje de acreditamiento que puedo realizar una factura y que está relacionada con el ISR,
tenemos operaciones que están referenciadas a temas de importación como tal. El reporte del Data Stage, que es también conocido como glosa de pedimentos, recuerden que esta es la operación que se realiza cuando realicemos algún tipo de importaciones y que está íntimamente relacionado y que se encuentra en el documento que hace referencia a la importación como tal a través del pedimento. Bueno, pues en este documento reúne los datos emitidos mediante los pedimentos y comprobantes de valor electrónico, el famoso COPS. El COPS, amigos, es el documento que se emite a través de aduanas cuando un contribuyente precisamente realiza una importación. Ahora bien, este reporte puede incluir información a nivel del pedimento y de partida, que en este caso sería la secuencia que nos aclara la fracción arancelaria del producto precisamente que estamos realizando la importación. Aquí, amigos, una recomendación en el tema de las operaciones del extranjero y precisamente en el tema del IVA. Debemos de poner mucho cuidado en no duplicar el IVA correspondiente a rectificaciones o importaciones temporales, ya que por estos no se realiza el pago de IVA por ser de carácter temporal. Recuerden, más sin embargo, el pedimento sí indica la cantidad del IVA que le correspondería si esta importación precisamente se hace de carácter definitiva. Entonces, a través del COPS, pues obviamente este documento que nos comparte el cliente y que nosotros obviamente vamos a procesar en la contabilidad, sí hay que tener mucho cuidado de que si es una importación de carácter temporal, no puedo utilizar el IVA y obviamente no puedo generar el acreditamiento del mismo. ¿Qué llega a suceder si la autoridad llega a detectar que estoy realizando acreditamientos de impuestos cuando las importaciones son de carácter temporal? Bueno, pues se genera precisamente algo que se conoce como acreditamiento indebido y lo que va a suceder es que nos van a estar rechazando las devoluciones de los impuestos. Entonces aquí hay que tener cuidado porque ya nos ha sucedido con algunos clientes donde, por ejemplo, llegan a solicitar 1,000,000 de pesos de devolución y realizaron algún acreditamiento indebido de alguna mercancía o algún insumo que era de carácter temporal y a veces la factura son de 100,000 pesos, cantidades muy pequeñas, y el problema de esto es que al caer en un acreditamiento indebido, pues la autoridad tiene la facultad para rechazar de manera total o parcial el trámite de la devolución. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces este tipo de operaciones le encanta al SAT, pues calificar el acreditamiento indebido, te rechaza tu devolución de 1,000,000 de pesos, cuando la operación del acreditamiento indebido, pues a lo mejor son de 20,000 pesos. Entonces, tengan mucho cuidado, no hay que caer en esos errores de sacrificar la devolución del IVA completa por un acreditamiento con estas características. Entonces, trámites de importación temporal, no toco el IVA, no le hago caso, no lo voy a generar para efectos de mi devolución. Ahora bien, dentro de lo que es la determinación del IVA acreditable y trasladado para efectos de pagos en moneda extranjera como tal. Dentro de esta operación, amigos, de conformidad con el 20 del Código Fiscal, los contribuyentes se deben de considerar el tipo de cambio al que se haya adquirido la moneda extranjera que se trate. Y no habiendo, se estará al tipo de cambio del Banco de México, publique en el Diario Oficial de la Federación. Recuerden que nosotros, como contribuyentes, al momento de que realizamos alguna operación con moneda extranjera, pues obviamente, para efectos del timbrado en el CFDI, a través de miscelánea, podemos tener una variación en el tipo de cambio de hasta un 20% hacia arriba o hacia abajo de lo que es lo que publican los bancos.
Pero al momento de que sacamos las diferencias en el tipo de cambio, ya para efectos fiscales y determinar una pérdida o una ganancia cambiaria, recuerden que ahí la referencia directa será el diario oficial de la Federación. Entonces, el diario oficial de la Federación, recuerden, nos sirve para poder determinar las diferencias en utilidades o pérdidas cambiarias para efectos de carácter fiscal. Obviamente, una pérdida en tipos de cambio nos va a generar un efecto deducible y una ganancia en un tipo de cambio nos va a generar un efecto de carácter acumulable. Bien, eso es para efectos fiscales con el diario oficial de la Federación. Dentro de esta operación del IVA, podemos llegar a tener precisamente una diferencia entre actos grabados a la tasa del 0% y precisamente lo que se considera como los exentos. La diferencia consiste en si realizamos actos grabados a la tasa precisamente del 0% para efectos de la ley del IVA, procede el acreditamiento del IVA pagado y si se realizan actos exentos, para la ley del IVA no procede el acreditamiento precisamente del IVA pagado. Esto precisamente para tenerlo en consideración dentro de lo que es la operación fiscal de cada uno de estos elementos. Ahora bien, la autoridad fiscal, para efectos de poder acreditar, ¿sí? Dentro de este esquema, pues nos piden precisamente una serie de requisitos para poder proceder a con el IVA acreditable y obviamente poderlo acreditar como tal. Estos se posicionan en 4 requisitos que pide la autoridad, que en este caso, bueno, pues que el impuesto al valor agregado corresponda a bienes, servicios o al uso o goce temporal. Recuerden, aunque sea IVA, está correlacionada con la factura que le dio origen, que en este caso, bueno, pues está ligada a un impuesto sobre la renta. Y de igual manera, la autoridad nos pide que para poder hacer el acreditamiento del impuesto, pues obviamente sean operaciones de carácter estrictamente indispensables para realizar las actividades por las que se deba de pagar. Recuerden que el tema de lo que es estrictamente indispensables lo encontramos relacionado con el artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Sin embargo, sí es importante comentarles que desde el año anterior, desde el ejercicio 2020, tenemos un artículo que es el artículo 5A del Código Fiscal que se relaciona con el tema de la razón de negocios. Entonces, nosotros, amigos de Caficón, tenemos 2 fundamentos válidos para efectos del acreditamiento correspondiente a el IVA, que es 1, el artículo 27 de la Ley del Impuesto de la Renta como estrictamente indispensable, y también el artículo 5A del Código Fiscal, donde nos habla de que el cliente realiza la operación para efectos precisamente de lo que es su razón de negocios. Entonces, recuerden, ese 5A nada más hay que tener un poquito de cuidado porque hay que justificarlo ampliamente que el origen de esas facturas se encuentran relacionadas con alguna razón de negocios, crear más utilidades en la empresa, generar más ingresos, una justificación más comercial y que obviamente esto pues va implícito que tengamos que demostrar con la autoridad. Si nosotros no demostramos que estamos teniendo una razón de negocios de alguna factura y estamos realizando el acreditamiento del impuesto, pues obviamente podemos caer en la situación precisamente de un acreditamiento de manera indebida. Entonces hay que tener cuidado precisamente con este tipo de supuestos. El requisito número 2 es que el IVA haya sido trasladado expresamente por el contribuyente y conste por separado precisamente en los
CFDIs. Que el IVA trasladado al contribuyente haya sido efectivamente pagado en el mes de que se trate. Recuerden, IVA tiene un efecto directo de flujo. Por lo tanto, si lo vamos a acreditar un IVA dentro del mismo mes de la factura origen, pues obviamente es porque esa factura viene relacionada con un PUE, que es una operación que ya fue liquidada y obviamente es una operación de contado. Cuando correlacionamos el efecto de una factura de crédito, entonces significa que el ISR quedó en un mes y los pagos quedaron en meses subsecuentes. Es decir, lo vamos o tiene que estar ligado directamente con una factura de complemento de pago. Recuerden, ¿para qué de hecho nos sirven los complementos de pago? Los complementos de pago nos sirven para poder determinar en qué mes tengo derecho a realizar mi acreditamiento respectivo. Por ejemplo, si hacemos una factura el día de hoy, 26 de marzo, y esa factura le ponemos PPD 99, significa, y nos pagan en el mes de abril, significa que en el mes de marzo quedó anclado la aplicación del impuesto sobre la renta para efectos de acumulación y en el mes de abril va a quedar el traslado y acreditamiento del IVA para efecto del contribuyente. Entonces, el IVA quedaría en abril y en marzo quedaría precisamente el impuesto sobre la renta. Esto precisamente para que lo tengamos en consideración con el punto número 3. En el punto número 4, tratándose de retenciones, estas se enteren en los términos y plazos establecidos. ¿Recuerden? Obviamente, también ahí tenemos un efecto de retenciones de IVA y que obviamente, bueno, pues necesitamos el CFDI y que se enteren, se haya pagado la retención correspondiente para poder tener derecho precisamente al acreditamiento respectivo. Ahora bien, un punto importante dentro de esta charla es lo que consideramos como el amarre del IVA trasladado y acreditable contra la contabilidad y su importancia. Recuerden que nosotros directamente en la operación fiscal, bueno, pues es importante considerar precisamente este tipo de amarres que se llega a dar con la contabilidad y desde luego tener bien estructurada la secuencia del impuesto. Dentro de estos amarres que tenemos que realizar contra la contabilidad, bueno, pues obviamente podemos destacar 3 puntos que vale la pena señalar dentro de lo que es el trámite de sus devoluciones de impuestos. ¿En qué consisten estos amarres? Bueno, pues en los requerimientos de documentación e información adicional suelen solicitar auxiliares de las cuentas de bancos, clientes, proveedores, IVA acreditable, IVA trasladado, ingresos y gastos, por lo que es importante que estos amarren precisamente con la determinación del IVA. Los auxiliares precisamente de las cuentas de IVA acreditable e IVA trasladado nos servirán de base, recuerden, para poder amarrar los movimientos tanto de cobro como pagos contra bancos y comprobar que se cumpla con el requisito de que estén efectivamente pagados. Recuerden que al momento de que estamos hablando precisamente de un tema de IVA, este tema del IVA, pues va a tener una correlación de manera directa con el enfoque y con el entorno de lo que es el flujo. Por lo tanto, al ser flujo, pues obviamente el amarre número 1 que tiene el IVA, pues obviamente van a ser los estados de cuenta como tal. También nos sirve como base, ya que en algunas ocasiones no todos los movimientos pasan por bancos, por lo que la contabilidad nos da una mayor certeza de las operaciones de las compañías, los cuales pueden quedarse en caja sin entrar a bancos,
tanto pagos como cobros. Entonces, hay algunas situaciones que precisamente pues pueden llegarse a generar fuera de lo que es el estado de cuenta. Nada más tenemos una salida de efectivo, pero no está relacionado directamente con el pago directo al proveedor. Un caso de estos, bueno, dos casos para que quede un poquito más amplio este esquema, lo tenemos, por ejemplo, con el tema del reembolso a viáticos, donde el que le pagó al proveedor, pues fue el trabajador o fue el colaborador. Él es el que le pagó directamente al proveedor y nosotros no le pagamos al proveedor, le aplicamos un reembolso a un trabajador. Entonces, en este caso, no vamos a tener la salida directamente al proveedor, pero sí vamos a tener el CFDI, tenemos derecho al acreditamiento, pero no está relacionada directamente con el proveedor. Otro efecto que llegamos a tener precisamente con la salida de bancos, pero que no está ligada directamente a la factura de manera directa, pero sí indirecta, es el tema, por ejemplo, del pago de terceros. Cuando aplicamos en nuestra empresa algún tema de pagos a terceros, ¿qué significa? Que aquí en los terceros entra un intermediario, ese intermediario que puede ser un agente aduanal, puede ser un notario, un corredor, un intermediario aduanal, un despacho, le paga un contratista, que es muy usual, le paga directamente al proveedor. Este proveedor le factura al contratista y al final el contratista nos hace una factura por global y nosotros le hacemos el reembolso al contratista. Pero si ustedes observan, pues no le estamos pagando directamente a un proveedor, sino que lo hacemos a través de un tercero. Este tipo de operaciones hay que tener mucho cuidado, porque tanto en reembolso de viáticos, pagos a terceros, la autoridad no ve directamente la salida de efectivo a esta factura, pero sí observa el acreditamiento y ve alguna salida directamente de bancos. Entonces, por eso es importante que tocáramos este tema del amarre, porque nos corresponde a todos y cada uno de nosotros amarrar precisamente esas salidas de efectivo que se vienen realizando con la compañía y correlacionarlas con algún reembolso, algún pago que se haya hecho a terceros, para que embone ese tema de bancos con el acreditamiento del impuesto. Entonces, es de suma importancia tener el respectivo cuidado con este tema de los amarres. Muy bien. Dentro de este esquema, obviamente, ya les había comentado que el fundamento, la materialidad número uno que tenemos dentro de una devolución de impuestos es precisamente el tema de los bancos como tal. Análisis de depósitos de bancos es de suma importancia antes de solicitar una devolución de un saldo a favor del IVA. Recuerden analizar la totalidad de los depósitos precisamente de las cuentas bancarias. Analizar que los depósitos en las cuentas bancarias correspondan precisamente a ingresos. Algo importantísimo dentro de la contabilidad y el manejo fiscal de las operaciones de los estados de cuenta. Si es que los depósitos no corresponden a ingresos, recaudar la documentación soporte que nos compruebe el origen precisamente de estos, como pueden ser contratos de préstamos, contratos de donativos y, por ejemplo, en el caso de personas físicas, el que hayan recibido un testamento. En este tipo de episodios, bueno, pues es importante considerar que no todo lo que caiga en una cuenta bancaria deberá de considerarse precisamente como un ingreso. Entonces, siempre que en la operación fiscal nos dice el cliente, bueno, pues le voy a prestar a un socio, le voy a prestar a otra compañía, le voy a prestar a una filial, le voy a prestar a una parte relacionada. Bueno, pues sí es importante considerar que debemos nosotros tener la materialidad respectiva. En el caso, por ejemplo, de los préstamos, tenemos dos tipos de préstamos, como es el mutuo y el crédito en cuenta corriente, que ambos llevan un contrato, llevan una materialidad y recuerden que desde el 6 de diciembre del 2019
se publicó una jurisprudencia en la cual faculta a la autoridad fiscal, es decir, le da un poquito más de dientes, en el sentido de que tienen la facultad en una revisión, en un esquema de facultad de comprobación, el que pueda pedir la autoridad precisamente lo que le conoce como la fecha cierta. La fecha cierta es llevar estos documentos del préstamo y ratificarlos ante fe pública, ante un notario o corredor, un juez o ministerio público. Esto recuerden que aplica a partir del 6 de diciembre del 2019. No son pocas las situaciones en las cuales tramitamos una devolución de impuestos y precisamente algún documento en específico llega a pedir la autoridad que ofrezcamos precisamente la fecha cierta de algún documento que precisamente ellos buscan que se le dé realmente la validez respectiva a este tipo de operaciones. Ojo, en caso de no contar con la documentación soporte, la autoridad puede suponer que dichos depósitos constituyen actos grabados y en su caso tomar como desistida la solicitud de devolución. Y aquí algo bien importante, si no como tal, pues obviamente no tenemos la documentación, pues aquí el riesgo también es que podemos perder la devolución porque hay inconsistencias y todavía adicional sobre esos depósitos que no podemos justificar que son exentos, porque por ejemplo en el caso de un préstamo, pues nos puede llegarlo a considerar como una diferencia de ISR, cosa que sería catastrófica. Imagínense, están tramitando una devolución y en lugar de que le devuelvan a tu cliente, pues terminas porque te rechazan la devolución y todavía pagar una devolución de ISR. Por eso les comento que pues en ese supuesto, pues obviamente sería muy lamentable y pues obviamente sería catastrófico caer esta situación. Así tal cual, catastrófico, ¿no? Imagínate, oye, contador, ¿cómo va mi devolución? ¿Cómo va mi devolución de impuestos? ¿Cuándo me devuelven mi millón? No, bueno, pues déjeme platicarle que no le van a devolver el millón y que aparte tiene que pagar ahora usted una devolución o un pago de ISR por diferencias en depósitos que la autoridad considera como ingresos y pues hay que pagar 200,000 pesos. Entonces dice el cliente, oye, pues ahora sí ya no entendí, en lugar de que me den, ahora voy a tener que pagar. Entonces, aguas con esta situación que se puede llegar a manifestar dentro de la operación fiscal del cliente. Bien, vamos con el siguiente tema, que es la revisión del soporte documental, precisamente del IVA trasladado y del acreditable. Dentro de este esquema, es de suma importancia revisar que tanto el IVA trasladado, IVA acreditable, que estamos considerando precisamente en la determinación de nuestro IVA, esté soportado con sus respectivos comprobantes fiscales. Y en caso del IVA acreditable, pagado por la importación de bienes, se tenga el respectivo pedimento, ya que es parte de la documentación que en su caso nos puede llegar a requerir la autoridad. Más adelante vamos a hacer una breve semblanza, ¿sí? Para precisamente poder atender cada uno de lo que son los requerimientos de la autoridad. Y bueno, pues dentro de estas semblanzas, pues obviamente vamos a hacer una breve descripción de aquellos documentos que nos llega a pedir la autoridad fiscal precisamente en la operación. Y obviamente, pues hacemos un respectivo análisis de cada una de ellas. ¿Sí? Muy bien, vamos a continuar con el siguiente. Bien, vamos al siguiente tema. Fíjense, dentro de lo que es la operación y el esquema de lo que es la parte
de la determinación del impuesto al valor agregado, bueno, pues llegamos a considerar precisamente las siguientes. Dentro de esta operación del impuesto al valor agregado, bueno, pues hacemos precisamente cómo podemos llegar a determinar a través de nuestra operación de IVAs, pues obviamente este esquema del saldo a favor. En este caso, por ejemplo, lo que hacemos es que separamos precisamente los actos grabados al 16%, que tenemos aquí 500,000 pesos. Consideramos los actos grabados al 0% exportación, que serían 29 millones, y actos exentos, pues obviamente quedan con 30,000 pesos. Total de actos, vamos a relacionar ahí el total de actos, que son 29,530,000. Total de actos grabados, 29,500,000. ¿Qué es lo que hacemos? Que dividimos precisamente el total de actos entre actos grabados y nos va a dar precisamente lo que es el prorrateo del IVA acreditable, que en este caso es muy alto. Obviamente, como actos exentos son muy pocos los que tenemos, que sería el punto 9989, más el IVA trasladado, que serían 80,000 pesos, actos pagados a la tasa del 16%, serían 15 millones de pesos, actos pagados en la importación de bienes a la tasa del 16%, serían 7,500,000 pesos. Dentro de esta operación, bueno, pues obviamente nos genera lo que son IVA menos el IVA acreditable, que son 2,400,000, menos el IVA acreditable de importación, 1,200,000, menos el IVA retenido del mes anterior, IVA retenido en el mes, IVA acreditable del mes, 3,599,000. A ese importe le aplicamos precisamente la proporción del IVA acreditable y nos va a dar un total IVA acreditable del mes que serían 3,595,000. Menos el IVA retenido del contribuyente, el IVA a favor quedaría en 3,520,000 pesos. Esto para efectos precisamente de la operación fiscal. ¿Sí? Bien. Bien, vamos con el siguiente tema. Bien, dentro de este esquema, vamos a platicar un poquito de lo que es la compulsa de proveedores del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Dentro de esta compulsa, recuerden que la autoridad nos llega a solicitar precisamente una verificación de todos aquellos proveedores que nos hayan generado un esquema de facturación durante el mes. Recuerden que el IVA, pues obviamente está relacionado con pagos de carácter definitivo, por lo tanto su amarre y su encuadre cae directamente en la operación del mes como tal. Dentro de este esquema, se recomienda hacer una compulsa de los proveedores pagados durante el mes que se solicita en devolución para verificar que estos no aparezcan en la lista que hace mención precisamente el artículo 69 del Código Fiscal. ¿Cómo? ¿Cómo qué? Como empresas facturadoras de operaciones simuladas. Recuerden que en este esquema tenemos dos tipos de empresas, los que son los famosos EFOS, ¿sí? Y también tenemos los EDOS. Los EFOS son precisamente los que facturan, son los que generan la factura origen, y los EDOS son los que acreditan y son los que obviamente van a venir a deducir el efecto de la factura. Entonces, aquí es importante no tener operaciones con contribuyentes que la autoridad llegue a calificar como un EFO. Recuerden que esto de las famosas listas negras que tiene el SAT, es importante estar verificando los listados
para que no llegue a aparecer un contribuyente o un proveedor con estas características. Recuerden que anteriormente los listados del artículo 69 se venían actualizando cada 15 días. Ahora ya la autoridad, estos listados del artículo 69 se actualizan prácticamente cada 3 meses como tal. Entonces, obviamente, dentro de esta operación, bueno, pues es importante aclarar cada uno de estos puntos. Hay que verificar. Recuerden, ahí directamente con los packs o también directamente a través de algún servicio que nosotros tengamos, al momento de que nos factura un proveedor, hay sistemas precisamente que identifican si alguna de esos RFCs que nos están facturando llega a haber precisamente algún EFO o algún contribuyente o algún proveedor con alguna característica dentro del artículo 69. Es una especie de rastreo que nos pueden vender. Ahora, lo podemos hacer nosotros mismos. Podemos hacer esas listas negras que menciona el SAT, se pueden descargar, las podemos mandar a nuestro Excel y podemos compulsar nosotros mismos lo que es la lista negra del SAT contra todas las facturas de proveedores que estamos realizando el acreditamiento para realizar nuestra propia búsqueda. Realmente la intención de este comentario es que no necesariamente tienen que pagar por hacer esta búsqueda. Esto lo podemos hacer nosotros mismos en la oficina con nuestras propias herramientas y bueno, pues ya si habrá contribuyentes que dicen, bueno, yo pago una herramienta para que precisamente me puedan dar el beneficio y que yo pueda, que me lo rastreen de manera automática en cuanto caiga en la contabilidad. Bueno, es un asunto que ya cada quien tendría que evaluar si decide realizarlo de esa manera. Pero eso nosotros lo podemos hacer ya directamente. Sí, obviamente se sugiere tener un software que realice este tipo de validaciones de manera automática. Obviamente esto pues se tiene que contratar por separado, no, lo único que cumple el SAT es poner a disposición el listado y ya, bueno, pues ya nosotros tendríamos que hacer la descarga y hacer la verificación de manera manual o automatizada, pero con un costo. Si me preguntan, bueno, pues ahí todos los proveedores son buenos, prácticamente todos los PACs ofrecen este servicio de validación de la compulsa de proveedores contra el esquema de acreditamiento del IVA. Y obviamente hay diferentes precios, hay diferentes servicios. Y bueno, pues ya cada quien tendría que verificar cuál es el software que de acuerdo a sus operaciones, que de acuerdo al tamaño de la empresa, pues llega a satisfacer cada una de estas operaciones como tal. ¿Sí? Bien. Dentro de este esquema, bueno, pues vamos a platicar un poquito de lo que es la secuencia de lo que se le conoce como el llenado de la declaración del IVA. Fíjense, dentro de lo que es este llenado de la declaración, bueno, pues tenemos una serie de operaciones que vamos a proceder precisamente con el acreditamiento del impuesto como tal. Dentro de esta posición de lo que es el acreditamiento, vamos a realizar lo siguiente. Fíjense bien. Total de actos o actividades pagados a la tasa del 16% del IVA, pues obviamente necesitamos el CFDI y necesitamos evidenciar que efectivamente hayan sido pagados como tal. Total de actos o actividades sujetos al estímulo de la región frontera norte. Recuerden que ese tipo de facturas de aquellos contribuyentes que se hayan acercado al estímulo fiscal de la frontera norte, bueno, pues ellos van a estar facturando precisamente con una tasa del 8% como tal. Total de actos o actividades pagadas en la importación de bienes y servicios a la tasa del 16%. Todos los demás actos o actividades pagados a la tasa del 0% del IVA.
Todo total de actos o actividades pagados exentos, total de IVA trasladado al contribuyente efectivamente pagado. Recuerden, en este esquema vamos a hacer una observación. En este apartado aparece la suma del IVA acreditable pagado de conformidad con los actos pagados señalados en la declaración, el cual debe de ser el mismo que el presentado precisamente en la DIOT como tal. Aquí hay que tener mucho cuidado porque aquí recuerden que van a estar pues prácticamente amarrados con la operación directamente de lo que es pues prácticamente la operación de la DIOT. Proporción utilizada conforme al artículo 5 de la ley del IVA, que ya lo comentamos hace un momento. Recuerden, se debe de presentar, o es obligación, para efectos del acreditamiento respectivo, se debe presentar el factor de prorrateo del IVA acreditable precisamente determinado por nosotros a través de nuestra hoja de trabajo. Bien. Dentro de los conceptos que manejamos directamente en la declaración, bueno, pues se encuentra el IVA trasladado por adquisiciones de bienes distintos de las inversiones, adquisición de servicios o por el uso o goce temporal de bienes que se utilizan exclusivamente para realizar actos o actividades grabadas. Obviamente, también podemos llegar a tener IVA pagado en la importación de adquisición de bienes distintos de las inversiones, adquisición de servicios o por el uso o goce temporal de bienes que se utilizan exclusivamente, recuerden, para realizar actos o actividades grabadas. IVA trasladado por la adquisición de inversiones destinadas exclusivamente para realizar actos o actividades grabadas. Lo que quiere la autoridad, si ustedes lo visualizan de esa manera, es que la autoridad viene posicionando cada una de estas operaciones directamente en una cajita correspondiente. Es decir, existe una clasificación dentro de lo que es la operación normal del IVA. ¿Y cómo estamos obteniendo precisamente este IVA acreditable y de dónde proviene como tal el efecto del IVA acreditable? IVA pagado por la importación de inversiones destinadas exclusivamente para realizar actos o actividades grabados. Aquí, por ejemplo, en esta sección o en esta cajita, tenemos que identificar el IVA acreditable que indica el monto del IVA acreditable pagado por importación de inversiones, como puede ser maquinaria, equipo, mobiliario, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Voy con una serie de preguntas de nuestro público conocedor dentro de lo que es nuestra charla. Recuerden que a las 12 del mediodía vamos a hacer un pequeño break de medio tiempo para que descansen un momento y desde luego regresamos con la segunda parte del evento. Entonces, vamos a contestar una serie de preguntas, de dudas que tienen aquí nuestro público, nuestros participantes del día de hoy. Dice por aquí nuestro amigo Mario Calderón. Bienvenido, Mario, a nuestro evento. Gracias por tu amable participación. Y nos comenta el licenciado Mario. Dice, en el caso de presentar una declaración complementaria, ¿se renueva el conteo de los 5 años? Efectivamente, mi querido Mario, recuerda que al que le tienes que tener cuidado es el artículo 146 del Código Fiscal, donde el 146 del Código Fiscal indica que, bueno, pues si el contribuyente es el que abre el ejercicio, el que solicita la revisión del ejercicio,
mete alguna complementaria, hace alguna modificación a lo ya presentado, mi querido Mario, recuerda que le estás abriendo la puerta a la autoridad precisamente para remover escombros, ¿no? Entonces, yo les comentaba hace un momento que no es recomendable que se vayan a devoluciones de impuestos, pues más allá de los 2 años. Te voy a explicar, mi querido Mario, que las experiencias, pues con los clientes, y eso lo tienes que explicar muy bien al cliente, de que son años en los cuales inclusive, pues a lo mejor tú como contador ni siquiera estabas, ¿no? Ya son saldos muy viejitos. Te voy a explicar, mi querido Mario, que hay contribuyentes no significa que sea tu caso, pero que hay contribuyentes, hay colegas que de repente por no pagar una cantidad de ISR mayor, pues dejan ahí como si hubiera un saldo a favor de IVA, que no se tramitó la devolución y queda ahí como a favor, pero detrás de esa devolución se esconde un pago de ISR. Entonces, aquí, Mario, sí es importante que consideres que si vas a meter complementarias, es decir, vas a remover escombros, pues no necesariamente, recuerda que el hecho, mi querido Mario, de tramitar la devolución no significa que al tramitar la devolución a través de un movimiento de complementaria, pues la autoridad nos está esperando y nos diga, oye, Mario, qué bueno que llegaste, oye, qué bueno que metieron su complementaria, aquí está tu cheque de devolución. No es así. Obviamente vas a tener que pasar por 2 filtros cuando ya las devoluciones se hacen muy viejitas. Uno, el filtro de la materialidad, que te lleguen a pedir documentos de aquel entonces, cosa que si a veces la materialidad del año pasado se vuelve complicada. Y la otra es el filtro de alguna revisión fiscal. Entonces, ya nos ha tocado con algunos clientes que llega el contador, mete sus complementarias, mueve escombros, mueven los ejercicios, se te deja venir la autoridad y te dice la autoridad, oye Mario, pues qué bueno, efectivamente tienes una devolución de 500,000 pesos de IVA, qué bueno, muy bien. Oye, pero hay retenciones que no nos pagaron. Entonces le das la oportunidad al SAT a revisarte el ejercicio, que puede ser total o parcial. Entonces por ahí ya nos ha tocado ciertos clientes que dicen, contador, quíteme esta bronca ya de encima. O sea, metieron complementarias, pidieron 500,000 y ahora sucede que al SAT le debo 1,000,000 de pesos. Entonces, aquí una recomendación, mi querido Mario. Si van a meter complementarias y van a mover el ejercicio, debes de tener la certeza, así tal cual, absoluta, de que tu cliente no tengan cola que le pisen en ese ejercicio fiscal. Y obviamente te expones a los anteriores. Entonces, ese es mi comentario. Dice por aquí nuestro querido amigo José Juan. Dice José Juan a Mario. Ah, mira, mi querido José Juan le contesta a Mario. O sea, eso me gusta de los participantes, ¿no? Que se contesten entre sí, ¿verdad? Me gusta eso, me agrada esa actitud de compañerismo. Dice aquí José Juan, Mario, si vuelve a contar los 5 años a partir de su fecha de presentación. Es correcto, ya lo habíamos comentado. En el argot, de los contadores, de los colegas, pues esto se le conoce como mover escombros, es decir, algo que estaba oculto ahí, que ya nadie lo pelaba, ya la autoridad ya estaba más inquieta en otro tipo de ejercicios y vienen y meten complementarias y se mueve otra vez ahí ese asunto, ¿no? Entonces, pues obviamente eso lo tendrían que analizar. Si a mí me piden mi opinión, particularmente no me gusta tramitar devoluciones más allá de los 2 años. Y si se realiza el trámite con sus debidas precauciones con el cliente, donde pues obviamente primero tenemos que practicar una revisión, checarle el ejercicio, ver que no traiga ahí
una cosa de la dimensión desconocida que nos pueda la autoridad, pues obviamente, atraer algún problema. Aquí, amigos, ahorita lo que comentaba nuestro amigo José Juan, que muy amablemente le contesta a Mario, ¿no? Muy bien, José Juan, muy bien, eso, muy bien, me gusta. Algo importante en este tipo de movimientos es que nosotros como contadores tenemos que ser muy precisos en indicarle al cliente que cuando se tramita una devolución más allá de 2 años, es decir, cuando somos contadores independientes, como somos de un despacho, se le tiene que cobrar la revisión. O sea, no crean que esto es pues gratuito, que es como un combo de hamburguesas donde compras la hamburguesa y te regalan las papas. No. Se le tiene que decir al cliente, te tengo que cobrar 2 honorarios. Uno, por la revisión del ejercicio, para verificar que no traigas alguna sorpresa. Ya que te hizo un escaneo fiscal y que no traes nada de donde la autoridad te pueda agarrar, ahora sí, metemos la complementaria y hacemos el trámite de la devolución. Son 2 trámites diferentes y son 2 honorarios diferentes. Porque luego el cliente dice, con la devolución te pago. No. Porque quizás ni devolución va a haber. Entonces, si traemos ahí alguna, hagan de cuenta que el SAT te pone así como los cazadores cuando mete la pierna a un lobo, ¿verdad? Y te jala. Cuando el contribuyente no está en condiciones de que se muevan con complementarias, pues la revisión se le tiene que cobrar. Y si se fijan, no hicimos un trámite de devolución porque no es óptima. Entonces, un error muy común es que avientan la complementaria, pero no hacen la revisión del ejercicio. Aquí hay que tener mucho cuidado con esas operaciones y, desde luego, cobrar efectivamente estas operaciones. ¿Vale? Bien. Dice por aquí Daniel, dice el buen Daniel, gracias Daniel por tu amable participación. Dice Daniel, 40 días hábiles o naturales. Bueno, cuando comenzamos a platicar esto, recuerden que la posición es directamente con código fiscal. Los días que están relacionados al código fiscal, mi querido Daniel, son precisamente para efectos de días hábiles, ¿vale? Entonces son hábiles, no naturales. Esa parte la comentamos hace un momento, ¿no? Entonces son hábiles, no naturales. ¿Por qué? Porque están referenciados al Código Fiscal. Recuerda, artículo 22 del Código Fiscal. Y bueno, pues ya lo habíamos platicado como tal, ¿no? Dice por aquí, mi estimado Guest 2826, no sé quién sea Guest, pero bueno, vamos a contestarle a Guest. Dice Guest, entonces, para solicitar mi devolución anual, tuve que solicitarla por cada mes. Recuerda, mi estimado Guest, que las devoluciones de IVA se tratan de devoluciones por pagos definitivos. Entonces, los pagos definitivos generan precisamente un tratamiento de devolución, ¿no? Entonces, obviamente conforme se van generando los trámites de devolución, partiendo del pago definitivo, generas precisamente tus saldos. ¿Recuerda? El ISR, pues obviamente el ISR hay una presentación anual. En el caso del IVA no hay una presentación anual de IVA, hay un pago definitivo, ¿vale? Bien, vámonos con nuestra amiga Nayeli Lastra. Muchas gracias, Nayeli Lastra, por estar precisamente aquí con nosotros. Y Nayeli Lastra nos comenta lo siguiente. Dice, cuando se envía por primera vez, ya en las próximas solicitudes no tienen que volverse a enviar. Bueno, eso lo habíamos comentado, mi querida Nayeli. Cuando primero
te tienes que cerciorar de que el contribuyente encuadre en los supuestos que indica la miscelánea fiscal. ¿Qué es qué? Que es compra-venta, compra-distribución de medicinas, la inversión de los activos,